Un acercamiento a función lineal. Se obtuvo cierta información de la posición P y el instante T en que un automóvil que viaja a velocidad constante atraviesa diferentes mojones de la ruta 2. Los datos relevados se muestran en la tabla. Para tiempo 0 horas, la posición fue de 40 kilómetros, después de 1 hora de viaje la posición era 120 kilómetros y luego de 2 horas de viaje se encontraba a 200 kilómetros. Esa información que tenemos en la tabla también se puede representar por medio de un gráfico donde se relaciona la variable del tiempo, que está medida en horas, y la posición del automóvil, que está medida en kilómetros. Entonces observamos que este dato es que para tiempo 0 la posición era 40 kilómetros, se encuentra representado en este punto. Para 1 hora que la posición era 120 kilómetros, se encuentra representado en este punto. Y para 2 horas la posición de 200 kilómetros se encuentra representada en este punto. Si miramos el gráfico, parecería ser que estos puntos se encuentran alineados. Uno podría trazar una recta que una esos 3 puntos. Habría que pensar si tiene sentido trazar esa recta. ¿Qué significa? Si uno trazara una recta, quiere decir que podría marcar un punto, por ejemplo, entre estos dos. ¿Qué significa tener un punto en este gráfico? Bueno, que para la hora, 1 hora y media aproximadamente, la posición era esta que tenemos sobre este eje que nos mide los kilómetros recorridos. En este caso, para el auto que está viajando por la ruta 2, tiene sentido hacer el trazo de esta recta porque el auto viaja desde el tiempo 0 hasta el tiempo 2 en forma continua y atraviesa todos los kilómetros que se ven en el eje hasta llegar a su destino. Por esta razón tiene sentido unir esos puntos. Si los unimos tendremos una recta que nos permitirá decidir algunos valores que no teníamos tabulados en la tabla y predecir la posición del auto para otros horarios que no estaban incorporados en la tabla. Entonces, este gráfico nos da un poco más de información del que ya teníamos. Uno quisiera poder describir ahora la posición del auto por medio de alguna fórmula. Entonces, para eso podemos tomar 2 puntos de los que ya conocemos del gráfico. Por ejemplo, tomamos este y vamos a tratar de averiguar cuál es la inclinación de esta recta. Para eso vamos a considerar el incremento en la posición del auto, esta diferencia que simbolizamos con esta letra incremento en I, donde medimos la posición final, que es 200 kilómetros, con respecto a la posición que estamos considerando con este punto, que es de 40 kilómetros. Hacemos esa diferencia y tenemos que eso es 160 kilómetros. Procedemos de la misma manera con el tiempo. Para este punto, el tiempo es de 2 horas. Con respecto a este punto, el tiempo es 0. Entonces, vemos la diferencia entre ese tiempo, 2 menos 0, 2. Y ahí tenemos entonces que un recorrido de 160 kilómetros se realizó en 2 horas. Eso lo representamos acá con la letra M, que la distancia que se recorrió en 2 horas fue de 160 kilómetros. Si simplificamos esta expresión, obtenemos que en realidad hizo 80 kilómetros por hora. Esto nosotros, considerando que este problema hace referencia a un auto que está viajando a velocidad constante, lo conocemos como velocidad. Si consideramos estos 2 puntos, obtuvimos esta velocidad. ¿Qué sucede si considero otros 2 puntos? Estos 2, por ejemplo. Bueno, tendré que proceder del mismo modo. Averiguar cuál es el incremento en la posición, la distancia recorrida, y ahora considero esta posición de 200 kilómetros con respecto a esta, que es de 120 kilómetros. Calculamos esa diferencia, que es de 80 kilómetros, y ahora lo que hacemos es estimar el incremento en el tiempo para pasar de este punto a este de la recta. En este caso,
el tiempo es de 2 horas, en este caso el tiempo es de 1, la diferencia entonces es de 1 hora, y entonces otra vez tenemos que en 1 hora la posición varió 80 kilómetros. Y obtenemos otra vez lo mismo que habíamos obtenido antes, que la velocidad del auto en este caso es de 80 kilómetros por hora. Eso nos está indicando la pendiente de la recta, la velocidad del auto, y observamos que es independiente de los 2 puntos que elija. Yo elegí primero estos 2, después elegí estos 2, podría elegir ahora estos 2 y proceder del mismo modo y obtendría la misma pendiente, la misma velocidad. Bueno, entonces ahora tenemos más elementos para construir esta fórmula que describe la posición del auto y podríamos anticipar cuál podría ser esa fórmula. ¿Será que la fórmula es esta, 80 por t, donde t está simbolizando el tiempo de viaje del auto y p la posición? Si esta fuese la fórmula, debería cumplir con los datos que tenemos de la tabla, los datos iniciales, que para la posición para tiempo cero, la posición sea de 40 kilómetros. Eso en la fórmula se vería representado de esta manera, que para tiempo cero, yo quisiera que la posición sea 40. Bueno, veamos, si la fórmula que proponemos es esta, yo debería reemplazar a la t, que es el tiempo, por 0. Entonces, tenemos la fórmula, en la t reemplazamos por 0 para tiempo 0. Hacemos esta cuenta, 80 por 0, que tiene por resultado a 0. Esto nos estaría indicando que para tiempo 0 la posición del auto también es 0. Es decir, estaría acá. Y este punto no pertenece al gráfico, no está sobre la recta. Entonces, en realidad, eso nos está indicando que esta fórmula no es correcta, porque nosotros esperábamos que para tiempo 0 la posición sea 40, que era lo que nos indicaba la tabla. Entonces tendremos que modificarla. Retomando una actividad que ustedes trabajaron en otra clase, se había presentado esta fórmula donde podemos calcular la posición respecto del tiempo, considerando además esto de tiempo TI y PI, que hace referencia a algún dato que tengamos para una posición del auto en algún tiempo determinado. Nosotros tenemos 3 datos de esos, podemos elegir cualquiera de esos 3. Vamos a mirar en particular que en este caso el tiempo sería 0 para la 0 hora, la posición sería de 40 kilómetros. Entonces, la pendiente ya la conocíamos, ya la calculamos que era 80, era la velocidad del auto. Para ese tiempo t, consideramos entonces el caso del tiempo inicial, que es 0, que es este que veníamos viendo acá, y que en ese tiempo, en ese instante, la posición es de 40 kilómetros, que lo sacamos o bien de la tabla o del gráfico, acá 40. Ahí tenemos otra fórmula. Bueno, podemos reescribirla un poquito mejor, porque t menos 0, restar 0 en realidad no modifica el valor original, entonces podemos ocultar o borrar esa resta de 0 y la fórmula nos quedaría esta, 80 por t más 40. Bueno, ahora veamos si efectivamente esta fórmula funciona. Otra vez, deberíamos ver que para el instante 0 la posición sea de 40 kilómetros. Entonces reemplazamos para tiempo 0 y resolvemos la operación. 80 por 0 es 0, más 40 nos queda 40. Y efectivamente esto es lo que queríamos, que la posición para el tiempo 0 sea de 40 kilómetros, que era lo que nos estaba indicando este renglón de la tabla. Parece ser que esta fórmula entonces funciona, pero habría que seguir verificando si cumple también con los otros 2 valores que tenemos en la tabla. Veamos. Entonces, esta del instante inicial ya la conocimos, ya recién lo verificamos. Para 1 hora de viaje deberíamos tener 120 kilómetros
de posición. Entonces, si reemplazo en la fórmula para tiempo 1 hora, cambio la t por 1 y entonces tenemos 80 por 1 más 40, resolvemos esa operación, es 120 y efectivamente entonces tenemos que para una hora de viaje la posición es de 120 kilómetros. Veamos con este último valor de la tabla. Ahora, el tiempo sería de 2 horas, reemplazamos y nos queda 80 por 2 más 40. 80 por 2 es 160, 160 más 40 es 200. Entonces, obtuvimos el valor que esperábamos. Por lo tanto, eso nos está indicando que esta fórmula describe muy bien esta recta que pasa por esos 3 puntos. Entonces, obtuvimos la descripción del movimiento de este auto, que nos habían dado la información por medio de una tabla, la pudimos representar por el registro gráfico y también por medio de una fórmula. El gráfico para un movimiento de un auto que se desplaza a velocidad constante será una recta, como esta, y su ecuación tendrá esta estructura, donde m es lo que en matemática llamamos pendiente y que en física representa la velocidad del auto, que es constante. T está indicando el tiempo y este TI y PI indica la posición, alguna posición en algún instante determinado que nosotros ya conocemos de este auto. Eso es lo que se está indicando con esa simbología. En particular, para este auto que estábamos trabajando en este problema inicial, su descripción es esta, la velocidad de 80 km por hora, cuya posición de salida es de 40 kilómetros. Eso es todo.